Hola chiquillos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar entonces con una nueva sesión de la clase de física de la semana 25. Ya en esta oportunidad vamos a ver lo que es el calor específico, pero nos vamos a enfocar en el cálculo matemático de esta magnitud. Nos vamos a recordar entonces que el calor específico era la cantidad de energía necesaria para poder hacer que una sustancia aumente la temperatura en 1 grado Celsius, pero por cada gramo de sustancia que tengamos. ¿Ya? Esta sustancia también iba a depender de la naturaleza de la cual tenía su origen, porque recuerden que no todas las sustancias tenían el mismo calor específico. Y en esa instancia, en esa oportunidad, vimos que el agua tenía una gran capacidad calorífica, por lo tanto necesitaba, en comparación con la arena, por ejemplo, cuando estábamos en un día soleado, en comparación con la arena, el agua se va a sentir más fría que la arena porque va a necesitar mucha más energía para poder elevar la temperatura de cada grado Celsius. No así la arena, va a necesitar menos energía para poder elevar la temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces todo va a depender de la sustancia y la naturaleza de esa sustancia que nosotros estemos estudiando. Habíamos visto que se simbolizaba con la letra CE, ¿ya? Y las unidades de medida de este calor específico iban a ser calorías dividido por gramos por grado Celsius. ¿Ya? Todo ese conjunto de unidades forman entonces al calor específico. Habíamos visto también una tabla de valores del calor específico de las sustancias más utilizadas por nosotros en los ejercicios, en verdad. Y bueno, habíamos visto que el agua tenía un alto calor específico en comparación con las otras sustancias y que la plata era el que tenía un menor calor específico. Por lo tanto, no necesitaba tanta energía para aumentar la temperatura por cada gramo de sustancia que tengamos a 1 grado Celsius. ¿Ya? Esa tabla la vamos a usar. Van a tener que usarla cada vez que, por ejemplo, yo no les dé un valor de calor específico, lo sacan de esta tablita. ¿Ya? O lo pueden googlear si en algún ejercicio, por ejemplo, yo no se los doy, porque en general varía un poco el calor específico, pero tienen que estar dentro del rango que está ahí en la tabla. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. ¿En qué unidades se mide el calor? ¿Ya? Tenemos entonces que a un científico acá, un físico inglés, que se llamó James Joule. Ya él ideó un experimento para poder determinar la cantidad de calor que se perdía en un trabajo mecánico. Él ideó todo un montaje experimental donde lo estudió, ¿cierto? A través de poleas, donde calentó una sustancia, etcétera, y llegó a la conclusión de que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius correspondía al valor de una caloría. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se establece un valor donde la caloría equivale a 4,181 joule. Aquí hay una equivalencia matemática entonces, donde sabemos que las unidades de calor son calorías, pero que la caloría tiene una equivalencia matemática de 4,181 joule, investigado, ¿cierto?, por el científico James Joule, por eso lleva su nombre. Como Joule viene de un nombre personal, digamos, se utiliza Joule, J, pero mayúscula, porque proviene de un nombre, ¿ya? Entonces este científico fue el que investigó que una caloría es equivalente a 4,181 joule. ¿De qué depende la cantidad de calor cedido o absorbido? Bueno, va a existir una relación matemática entre el calor absorbido y el calor cedido, considerando que en una mezcla de temperatura tarde o temprano va a llegar a un equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, el calor absorbido más el calor cedido siempre va a ser igual a cero, ¿ya? Y por convenio de signos, esto es algo físico, la sustancia que absorbe calor tendrá un signo positivo
y por el contrario, la sustancia que cede o libera calor tendrá un signo negativo. ¿Ya? Entonces las sustancias pueden liberar calor o absorber calor. Va a depender entonces con qué lo estemos mezclando. Para calcular el calor cedido o absorbido en una transferencia que provoca un cambio de temperatura, vamos a ocupar la siguiente ecuación o expresión matemática. ¿Ya? El calor es igual a la masa por el calor específico por delta T. ¿Qué significa delta T? Ese triangulito en matemáticas significa una diferencia de temperatura. Por lo tanto, voy a tener que hacer una resta entre la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema, ya que lo vamos a ver en un ejercicio. Solo quiero que les quede claro que ese triángulo se llama delta y significa una diferencia. Entonces, Q mayúscula es el calor absorbido o cedido en calorías, porque ya sabemos que la caloría es la unidad de medida del calor. CE es el calor específico de la sustancia que está en estudio, que se mide en calorías, gramos, grados Celsius. M es la masa de la sustancia que se mide en gramos, porque si está en kilogramos la vamos a tener que transformar en gramos. Y nosotros sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿ya? Delta T es la diferencia de temperatura. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos con un delta T, vamos a tener que restar la temperatura final, es decir, puede ser la más alta, menos la temperatura inicial, es decir, la más baja, en grados Celsius, ya que usamos la escala de temperatura centígrados. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar esta expresión matemática a un ejemplo. Entonces, tenemos acá que en un laboratorio se necesita calcular cuánto calor se debe suministrar a una barra de cobre de 3 kilogramos para que aumente su temperatura de 25 a 80 grados Celsius. ¿Ya? Nos están entonces pidiendo el calor que necesitamos agregar a esa barra de cobre de 3 kilogramos de masa para aumentar de 25 grados a 80 grados la temperatura. Sabemos que el calor específico del cobre es de 0,09 calorías gramos grados Celsius. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es registrar los datos y los podemos registrar en una tabla o simplemente lo escribo hacia abajo. ¿Ya? La masa del cobre son 3 kilogramos o 3000 gramos. Dijimos que la íbamos a ocupar en gramos. ¿Ya? La temperatura inicial de mi sistema son 25 grados, la temperatura final son 80. El calor específico del cobre son 0,09 calorías. Continuamos entonces. Vamos a usar la masa en gramos, que era lo que yo les decía, para poder eliminarlas con los gramos del calor específico. Es para poder simplificar matemáticamente esas unidades. Entonces, aplicamos la fórmula calor es igual a la masa por el calor específico por delta T. Y entonces obtenemos, reemplazando los datos, que el calor es igual a los 3000 gramos que teníamos por los 0,09 calorías gramos grados Celsius por 80 menos 25 porque tengo que reemplazarlo en el delta T que está arriba. Como la diferencia de temperatura es 80, que es la final, menos 25, que es la inicial, eso nos da un valor de 55 grados Celsius. Eso lo vamos a multiplicar por 0,09 y lo vamos a multiplicar por 3000 y eso nos da entonces que el calor ya que se necesita para suministrar a la barra de cobre son 14.850 calorías. Simplemente reemplazo los datos, el delta T lo puedo calcular al ladito y colocar el 55 adentro ya en el reemplazo, o si quiero abro paréntesis, siempre resto la temperatura final menos la inicial, ¿de acuerdo? Siempre va a ser mayor la final menos la inicial. Entonces, siempre la masa tiene que estar en gramos. Si la tengo en kilogramos, multiplico por 1000. El 3 kilogramos lo multiplicamos por 1000 para obtener los 3000. Hago toda la operación matemática de multiplicar 3000 por 0,09 por 55 y obtengo entonces los 14.850 calorías. ¿Ya? En su cuaderno de ciencias, por lo tanto, desarrolle los siguientes ejercicios propuestos sobre calor cedido y absorbido. Envíe su evidencia de estudio el día miércoles 21 de octubre, siguiendo los pasos que están. Registro de datos, expresión o fórmula, reemplazo y resultado, como lo vimos entonces anteriormente. ¿Ya? Tienen dos ejercicios. El primero
donde le están hablando de una pieza de cobre también de 0,35 kilogramos. Por lo tanto, lo tienen que pasar a gramos. Ya multiplican por 1000 ese valor de 0,35 y lo pasan a gramos. La temperatura, a una temperatura de 150 grados, a una temperatura de 25. Ya encontrar el calor absorbido o cedido por el cobre. Tienen que aplicar la fórmula que acabamos de ver. Y en el segundo ejercicio les hablan de aluminio, ya que también tienen que calcular la cantidad de calor que necesita. Y el tercer ejercicio, calcular la cantidad de calor para elevar la temperatura de 18 a 80 grados de 12 kilogramos de acero y 12 kilogramos de aluminio. Tienen la misma masa, pero son diferentes sustancias. Ojo que son 12 kilogramos, por lo tanto multiplicamos por 1000 para que nos dé el valor de gramos. Y esta tablita entonces, que es la misma que les dije en un comienzo, les mostré en un comienzo, tienen que usar ahí, si no aparecen los valores de acero, de aluminio o de alguna sustancia que esté en el problema involucrado, lo buscan el calor específico de esta tabla. Ya, cualquier duda o consulta me la hacen saber, chiquillos, por correo. Necesito sus evidencias de estudios porque así comprueban que es la asistencia de ustedes a clase y más adelante igual vamos a tener una evaluación de esto. Ya, así que suelten su mano, escriban la clase en su cuaderno y destaquen lo más importante para que me manden la evidencia de estos 3 ejercicios. Ya, que tengan una muy bonita semana. Un abrazo gigante.